La cuna de caoba tembló con el impacto del puño del coronel, el golpe resonando en las paredes del dormitorio como trueno seco que anuncia tormenta devastadora. El recién nacido, apenas 3 horas de vida, soltó un grito agudo que atravesó el silencio pesado de aquella madrugada de enero de 1875, como cuchillo rasgando seda fina. Joaquim Ferreira do Valle, 54 años de poder absoluto, grabados en cada línea de su rostro, curtido por décadas de sol tropical y crueldad casual. Se inclinó sobre la cuna con expresión que mezclaba horror, furia y algo más primitivo que podría haber sido terror existencial. Sus ojos, habitualmente fríos y calculadores como los de depredador evaluando presa, ahora ardían con intensidad febril mientras observaba al bebé cuya piel era demasiado oscura, cuya nariz era demasiado ancha, cuyo cabello naciente ya mostraba textura que ninguna cantidad de aceites o peines calientes podría alisar completamente según los estándares de belleza que definían a su clase. Este hijo tiene sangre de esclavo. La acusación explotó de su garganta como vómito verbal, cada palabra escupida con disgusto que no intentaba ocultar. El dedo del coronel señalaba a la criatura inocente como si fuera evidencia de crimen imperdonable, como si la existencia misma del bebé fuera afrenta personal diseñada específicamente para humillarlo. Su voz retumbaba por las paredes cubiertas de papel tapiz francés importado, haciendo temblar las velas en sus candelabros de plata, proyectando sombras monstruosas que danzaban como acusadores silenciosos, testigos de escena que marcaría el destino de 3 generaciones de la familia Ferreira do Valle. La parteira Dona Felicia, mujer de 60 años, que había asistido a cientos de nacimientos durante 4 décadas de práctica, retrocedió instintivamente hacia la esquina más lejana del cuarto, sus manos aún manchadas con sangre del parto difícil que había durado 18 horas torturantes. La baronesa Amelia de Castro do Valle yacía en la cama matrimonial que ahora estaba empapada con sudor, sangre y fluidos del parto, su cuerpo exhausto, aún temblando con las últimas contracciones, mientras su útero intentaba expulsar la placenta que se había adherido peligrosamente a la pared uterina causando hemorragia que Dona Felicia estaba luchando por controlar. Tenía 23 años, pero en ese momento parecía simultáneamente mucho más joven, vulnerable en su debilidad física postparto e infinitamente más vieja. Sus ojos, mostrando profundidades de conocimiento y cálculo que ninguna mujer de su edad debería poseer. Cuando levantó la vista hacia su marido, cuando sus ojos se encontraron con los suyos por primera vez desde que el bebé había sido colocado en la cuna y el coronel había visto lo que ninguno de sus sueños de heredero perfecto había contemplado, su expresión no mostró sorpresa ni miedo. En cambio, había algo parecido a satisfacción tranquila, el tipo de calma que precede a revelaciones que destruyen mundos enteros. Sí, la palabra salió de sus labios como susurro que de alguna forma resultaba más poderoso que cualquier grito podría haber sido. Tienes sangre de esclavo. Hizo una pausa deliberada, saboreando cada segundo del shock que veía formándose en el rostro de su marido, permitiendo que la tensión se acumulara hasta el punto de ruptura antes de pronunciar las palabras que había guardado durante 5 años de matrimonio infernal, esperando exactamente este momento, este escenario perfecto para la venganza que había planeado meticulosamente, porque tú eres hijo de una esclava. El silencio que siguió a esa declaración fue tan absoluto, tan completo, tan denso que parecía tener peso físico, presionando contra las paredes del cuarto como si el aire mismo se hubiera solidificado en horror colectivo ante lo que acababa de ser dicho en voz alta. El coronel Joaquim Ferreira do Valle palideció tan dramáticamente que por un momento Dona Felicia
temió que sufriera apoplejía allí mismo, su rostro perdiendo todo color hasta que su piel adquirió tono grisáceo de cadáver. Su boca se abrió y cerró varias veces sin producir sonido, como pez fuera del agua luchando por respirar en elemento extraño. Su mano derecha, que había estado señalando acusadoramente al bebé, cayó a su costado como si los músculos hubieran olvidado súbitamente cómo sostener huesos. Durante varios segundos interminables que parecieron extenderse hacia la eternidad, no hubo movimiento en el cuarto, excepto las sombras proyectadas por las velas que continuaban su danza macabra en las paredes, testigos mudos de la implosión de un hombre cuya identidad entera acababa de ser revelada como ficción, construida sobre mentiras de 3 generaciones. Antes de continuar revelando cómo un secreto enterrado durante 70 años finalmente emergió para destruir a una de las familias más poderosas del Brasil imperial, queremos saber, ¿desde qué país o ciudad nos estás viendo ahora mismo? Comenta tu ubicación abajo. Estas historias sobre cómo la obsesión con pureza racial era siempre ficción construida sobre amnésicos, selectiva y documentos falsificados resuenan universalmente porque tocan algo fundamental sobre identidad, hipocresía y los sistemas de opresión que todos construimos para negar nuestras propias contradicciones. Tu comentario nos ayuda a entender dónde estas verdades del pasado encuentran eco en el presente. Amelia continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra, aunque su cuerpo permanecía débil y sangrante en la cama, que ahora parecía más trono que lecho de dolor. Tu abuela paterna era esclava, Benedita. Mucama de piel clara que se convirtió en amante de tu abuelo Manuel Ferreira cuando él enviudó en 1806. Pronunciaba cada detalle con precisión quirúrgica, como cirujano describiendo procedimiento delicado a estudiantes atentos. Tu padre Antonio nació en 1808, hijo de esclava y señor. Pero tu abuelo compró la libertad de Benedita, falsificó documentos en Lisboa creando identidad ficticia de viuda portuguesa llamada María da Silva y registró a tu padre como hijo legítimo de esa fantasma inexistente. Hizo pausa para tomar aliento trabajoso, su rostro contorsionándose brevemente por dolor de contracciones posparto. Toda tu fortuna, todo tu título de coronel, toda tu obsesión patológica con pureza de sangre y superioridad racial, fueron construidos sobre mentira. Eres mulato de 3ª generación pasando por blanco, y yo lo supe desde el día que acepté casarme contigo. La parteira dona Felicia dejó escapar gemido ahogado, su mano volando a su boca para contener sonido que amenazaba con escapar, porque ella, como cualquier persona que había vivido suficiente tiempo en el Vale do Paraíba, conocía los rumores antiguos sobre la familia Ferreira, los susurros que circulaban entre esclavos viejos y criados que recordaban tiempos cuando ciertas verdades aún no habían sido completamente enterradas bajo capas de dinero y documentos falsificados. Pero nunca había escuchado a alguien articularlos tan explícitamente, tan públicamente, con tal precisión devastadora. Y ciertamente nunca los había escuchado pronunciados por la propia baronesa, esposa del hombre cuya identidad entera estaba siendo desmantelada palabra por palabra frente a sus ojos. El coronel finalmente encontró su voz, aunque salió como graznido roto que apenas se parecía al tono autoritario que había usado para comandar cientos de esclavos y trabajadores durante décadas. Mientes. Las palabras carecían de convicción incluso mientras las pronunciaba, como si parte de él ya supiera que era verdad, pero que su mente consciente aún se negaba a aceptar lo inaceptable.
Pero Amelia sacudió la cabeza con movimiento lento y deliberado, alcanzando bajo su almohada manchada de sangre para sacar sobre de papel grueso sellado con cera roja. Los documentos están aquí. Certificados de nacimiento falsos que tu abuelo compró de escribano corrupto en Lisboa. Testimonios que pagué a 3 esclavos ancianos que conocieron a Benedita antes de que muriera en 1825, esclavos que recordaban cómo la mucama Clara súbitamente se convirtió en señora reclusa que nunca salía de la casa grande. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía el sobre, no de miedo, sino de debilidad física del parto reciente. Incluso encontré carta que Benedita dejó para tu padre confesando todo, carta que Antonio quemó sin leer porque estaba aterrorizado de lo que podría contener. Una copia sobrevivió, guardada por esclava que cuidó a Benedita en sus últimos días. Joaquín dio paso tambaleante hacia atrás, su mano buscando respaldo de silla cercana para sostenerse porque sus piernas, súbitamente, no parecían capaces de soportar su peso. Su rostro cicló rápidamente por series de expresiones: negación, horror, reconocimiento gradual y finalmente algo que se parecía peligrosamente a colapso psicológico completo. Porque si lo que Amelia decía era verdad, y la precisión de sus detalles sugería fuertemente que lo era, entonces cada aspecto de su identidad era mentira. Él no era descendiente de portugueses puros, como había creído durante 54 años. Era exactamente lo que más despreciaba, producto de mistura racial que su ideología declaraba degeneración y vergüenza. Su obsesión con pureza de sangre, su brutalidad hacia esclavos que consideraba inferiores por naturaleza, su rechazo violento del bebé que acababa de nacer porque mostraba ascendencia africana visible, todo eso ahora se revelaba como hipocresía monumental construida sobre ignorancia de su propia historia. ¿Por qué? La pregunta salió como susurro quebrado. El coronel mirando a Amelia con expresión que mezclaba traición y algo parecido a incomprensión genuina de cómo la esposa que había controlado durante 5 años de matrimonio brutal podría haber guardado tal secreto, esperando el momento perfecto para usarlo como arma. ¿Por qué casarte conmigo si sabías? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Su voz se elevaba con cada pregunta, histeria contenida filtrándose a través de las grietas de su compostura habitualmente férrea. ¿Y por qué? ¿Por qué engendrar esta abominación si sabías que destruiría todo? Señaló al bebé nuevamente, pero esta vez su gesto carecía de la furia autoritaria anterior, reemplazada por algo más parecido a desesperación confundida. Amelia lo observó con expresión que no mostraba compasión ni triunfo, solo cansancio profundo de alguien que había ejecutado plan largo y agotador, y ahora enfrentaba las consecuencias que siempre supo vendrían. Me casé contigo porque mi familia estaba arruinada financieramente. El sobrenombre Castro valía mucho en prestigio, pero nada en monedas. Tu dinero compró mi título, mi virginidad, mi vida. Su voz era clínica, desprovista de emoción, mientras recitaba hechos que ambos conocían, pero que nunca habían sido articulados tan crudamente. Descubrí tu secreto 3 semanas antes de la boda, cuando investigué tu familia como cualquier novia noble haría. Podría haberlo cancelado todo, podría haber encontrado otro pretendiente, pero entonces me di cuenta de que este secreto me daba poder sobre ti. Poder que necesitaría, porque desde el principio supe exactamente qué tipo de hombre eras. Y tenía razón, continuó Amelia, su tono ganando filo de acero que cortaba más profundamente que cualquier grito. Pasé 5 años siendo tratada como útero con piernas, siendo golpeada cuando no quedaba embarazada lo suficientemente rápido, siendo examinada por médicos como si fuera yegua estéril, mientras tú te acostabas con esclavas y putas
y nunca consideraste que quizás el problema estaba en ti. Hizo pausa, sus ojos clavándose en los de Joaquim con intensidad que lo hacía retroceder físicamente. Así que decidí que tendría hijo, pero no tuyo, y ciertamente no de alguien cuya apariencia me permitiera continuar la farsa de tu pureza racial. Quería hijo que fuera innegablemente de ascendencia africana, que te forzara a confrontar la hipocresía de tu obsesión con sangre pura, cuando tu propia sangre está manchada con lo mismo que desprecias. El coronel dio otro paso atrás, su respiración volviéndose acelerada y superficial mientras procesaba no solo la revelación sobre su abuela esclava, sino ahora la confesión de que su esposa había deliberadamente concebido hijo con otro hombre, con un esclavo, específicamente para humillarlo de la forma más devastadora posible. ¿Con quién? Las palabras salieron como gruñido animal. Latam, pregunta emergiendo de algún lugar primitivo en su psique que aún se aferraba a la idea de que podía castigar al responsable, como si venganza contra el padre biológico del niño pudiera de alguna forma deshacer lo que ya estaba hecho. Dime su nombre. Dime qué esclavo se atrevió a tocarte. Lo despellejaré vivo. Lo haré ejemplo que aterrorizará a todos los otros por generaciones. Amelia sonrió, y era sonrisa terrible que no contenía humor, sino satisfacción cruel de alguien que había anticipado exactamente esta reacción y había tomado medidas para frustrarla. Ya no está aquí. Lo vendí a Facenda en Minas Gerais hace 8 meses, cuando confirmé que estaba embarazada. Pagué precio bajo para asegurar venta rápida. Para cuando recibas esta información, él probablemente ya está muerto de malaria o agotamiento en alguna plantación remota donde nadie sabe su nombre o su conexión conmigo. Su voz era desprovista de remordimiento, simplemente relatando hechos estratégicos. No tuvo elección en el asunto, por supuesto. Era mi propiedad, no podía rechazar, pero lo traté gentilmente durante esos 3 meses, más gentilmente de lo que tú me has tratado en 5 años de matrimonio, y me aseguré de que sobreviviera tiempo suficiente para servir su propósito antes de eliminarlo de la ecuación. La admisión casual de que había usado esclavo como instrumento, coercionándolo a través de sistema de poder que lo convertía en objeto sin capacidad de consentir genuinamente, y luego descartándolo, vendiéndolo a muerte probable, debería haber horrorizado a cualquier persona con sensibilidad moral básica. Pero en ese cuarto, en ese momento, con Coronel confrontando colapso total de su identidad y Amelia defendiendo su única forma de venganza disponible en sistema que la trataba como propiedad de su marido, las complejidades morales se volvían turbias e imposibles de navegar con claridad. Dona Felicia, quien había permanecido congelada en su esquina, observando todo con horror creciente, finalmente encontró su voz. «Señora», susurró, «necesito terminar de atender el parto. Usted todavía está sangrando. Si no detenemos la hemorragia pronto...» Su voz se desvaneció. La amenaza implícita clara. Amelia asintió débilmente, permitiendo que la parteira se acercara nuevamente a la cama para continuar su trabajo de detener la hemorragia postparto que amenazaba la vida de la baronesa. Pero sus ojos nunca dejaron al coronel, observándolo mientras procesaba capas múltiples de devastación que ella había orquestado tan meticulosamente. «Tienes 3 opciones, Joaquim», pronunció con voz que se debilitaba ligeramente pero que aún mantenía claridad de propósito. «Puedes reconocer a este niño como tu hijo legítimo, criarlo como heredero de la fortuna Ferreira do Vale. Todos en la región susurrarán, obviamente. Todos sabrán que no es tu hijo biológico, pero si mantienes la ficción, si insistes en que es tuyo,
Eventualmente los rumores se desvanecerán, o al menos serán contenidos. Hizo pausa, mientras dona Felicia presionaba toallas contra su útero sangrante. Puedes matarnos, a mí y al niño, pero si algo me sucede, cartas selladas serán enviadas automáticamente a 3 periódicos de Río de Janeiro, a la iglesia y a tus rivales políticos más cercanos. Todos sabrán sobre Benedita, sobre los documentos falsificados, sobre tu ascendencia esclava. Tu nombre será destruido para siempre. Oh, continuó Amelia con esfuerzo creciente mientras la pérdida de sangre comenzaba a afectar su capacidad de hablar. Puedes intentar divorciarte de mí alegando adulterio, pero eso también expondrá todo el escándalo públicamente. En el Brasil de 1875, divorcio requiere proceso judicial donde cada detalle sucio será examinado por jueces, abogados, testigos. Y yo me aseguraré de que todo sobre Benedita salga a la luz durante ese proceso. Cerró sus ojos brevemente, su rostro mostrando dolor que era tanto físico como emocional. No hay salida limpia para ti, Joaquín. No hay forma de preservar tu reputación, tu ilusión de pureza racial, tu posición social. Todo lo que construyeron tu abuelo y tu padre sobre mentiras está colapsando, y yo me aseguré de que el colapso fuera lo más espectacular y humillante posible. El coronel se dejó caer en la silla que había estado buscando para sostenerse, su cuerpo hundiéndose como si los huesos hubieran perdido súbitamente su solidez. Su rostro pasó por series de expresiones mientras su mente intentaba procesar opciones imposibles que Amelia había presentado tan clínicamente. Matar a su esposa y al bebé era tentador. La violencia había sido siempre su respuesta instintiva a problemas que no podía controlar de otras formas. Pero las cartas que ella mencionaba, las que automáticamente serían enviadas si algo le sucediera, esas convertían el asesinato en suicidio social. Divorciarse expondría todo públicamente de formas que incluso su dinero y poder no podrían contener en sistema judicial que amaba escándalos de élite. Y reconocer al niño como heredero legítimo significaba vivir resto de su vida mirando evidencia viviente de su humillación, criando hijo que todos sabrían no era suyo biológicamente, perpetuando exactamente el tipo de mezcla racial que toda su ideología consideraba degeneración imperdonable. «Eres monstruo», logró decir finalmente, su voz saliendo quebrada y casi irreconocible. «Peor que cualquier esclavo que haya castigado, peor que cualquier criminal que haya conocido. Usaste hombre que no podía rechazarte, engendraste hijo como arma, y ahora me fuerzas a elegir entre opciones que todas me destruyen de formas diferentes». Sus manos temblaban violentamente ahora. Toda la autoridad férrea que había proyectado durante décadas, evaporándose ante la realidad de que había sido completamente superado por esposa que había subestimado tan completamente. Y lo peor, continuó con algo parecido a risa histérica filtrándose en su voz, «es que tienes razón, tengo sangre de esclava. Todo lo que he construido, todo en lo que he creído, mi identidad entera, es mentira. Soy exactamente lo que más desprecio». Dona Felicia trabajaba frenéticamente con las toallas ensangrentadas, sus manos expertas presionando contra el útero de Amelia en un intento desesperado por detener la hemorragia que se había intensificado durante la confrontación verbal. «La pérdida de sangre es severa», murmuró, dirigiendo sus palabras tanto al coronel como a la baronesa, aunque ambos parecían apenas registrar su presencia. «Necesito llamar al doctor Méndez inmediatamente. Si la hemorragia no se detiene en los próximos minutos, la señora podría no sobrevivir la hora». Pero ninguno de los dos respondió.
atrapados en su propio infierno mutuo, donde la muerte física parecía casi trivial comparada con la muerte de identidades, reputaciones y todo lo que habían creído sobre sí mismos y sobre el mundo que habitaban. Amelia abrió los ojos con esfuerzo, su rostro ahora pálido como cera de las velas que iluminaban la escena macabra. «Si muero», esta noche pronunció con voz que era apenas susurro, pero que aún contenía voluntad de acero, «las cartas serán enviadas de todas formas». Me aseguré de eso. Hay abogado en Río que tiene instrucciones explícitas. Si no recibe confirmación mía cada mes de que sigo viva y segura, él debe asumir que fui asesinada o amenazada y debe enviar inmediatamente todos los documentos que le confié a los periódicos y autoridades. Sus labios curvaron en sonrisa débil pero triunfante. Incluso en la muerte, Joaquín, te destruiré. No hay escape, no hay forma de ganar este juego que comencé el día que descubrí tu secreto y decidí casarme contigo de todas formas. El llanto del bebé, que había cesado brevemente durante los minutos más intensos de la confrontación, se renovó ahora con fuerza que parecía desproporcionada para criatura tan pequeña. Era como si el niño, inconsciente de las implicaciones, pero de alguna forma sintonizado con la tensión tóxica que llenaba el cuarto, estuviera protestando su entrada en mundo que lo había concebido no como persona, sino como arma en guerra entre dos personas que se odiaban mutuamente. El coronel miró hacia la cuna. Su expresión ciclo entre repulsión, fascinación morbosa y algo que podría haber sido reconocimiento distorsionado. Porque mirando al bebé de piel oscura, viendo los rasgos africanos que ninguna cantidad de maquillaje social podría ocultar, estaba confrontando versión exagerada de lo que él mismo era, bajo las capas de documentos falsificados y mentiras de 3 generaciones. ¿Cómo lo llamarás? La pregunta salió abruptamente, sorprendiendo incluso al coronel, quien no había planeado preguntar nada, mucho menos mostrar interés en detalle tan mundano como el nombre del niño. Pero quizás había en la pregunta inicio de proceso de aceptación forzada, reconocimiento de que matar madre e hijo no era opción viable, y que divorcio exponería todo de formas que ni siquiera su considerable poder y fortuna podrían contener. Si el bebé iba a existir, si iba a ser criado en esta casa bajo nombre Ferreira do Vale, independientemente de quién fuera su padre biológico, entonces necesitaba nombre que lo anclaría a esta realidad imposible. Pedro. Amelia pronunció el nombre con claridad que desmentía su debilidad física creciente. Pedro Ferreira do Vale. No por el apóstol, aunque la ironía de nombrar esta criatura nacida de engaño y venganza como la roca sobre la cual Cristo construyó su iglesia no se le escapa, sino por mi abuelo materno, el único hombre en mi familia que me trató con genuino afecto antes de morir cuando yo tenía 7 años. Cerró sus ojos, lágrimas escurriéndose por las comisuras, aunque no estaba claro si eran de dolor físico, agotamiento emocional o alguna emoción más compleja relacionada con el bebé que había concebido como instrumento, pero que ahora existía como persona real e inocente, atrapada en consecuencias de venganza de sus padres. Pedro conocerá toda la verdad cuando tenga edad suficiente para comprenderla. Sabrá que su padre biológico fue esclavo, que su padre legal lo despreciaba, que su madre lo usó como arma, y él decidirá qué hacer con ese conocimiento. Dona Felicia levantó la vista de su trabajo, su rostro mostrando alivio cauteloso. La hemorragia está disminuyendo. Creo que la placenta finalmente se ha desprendido completamente. Pero usted necesita reposo absoluto durante al menos 2 semanas, baronesa. Cualquier esfuerzo, cualquier tensión emocional adicional podría reiniciar el sangrado y matarla.
Miró significativamente al coronel, su expresión comunicando claramente que él debía retirarse y permitir que su esposa descansara, aunque todos en el cuarto sabían que el daño emocional y psicológico ya estaba hecho y que ninguna cantidad de reposo físico podría sanar las heridas que se habían infligido mutuamente en las últimas horas. El coronel se puso de pie lentamente. Sus movimientos los de hombre que había envejecido décadas en cuestión de horas. «Me retiraré a mi estudio», pronunció con voz mecánica desprovista de la autoridad que normalmente proyectaba. «Pero esto no ha terminado, Amelia. Encontraré forma de...» Su voz se desvaneció, porque incluso mientras pronunciaba las palabras sabía que eran huecas. No había forma de deshacer lo que había sido revelado. No había estrategia que pudiera restaurar la ilusión de pureza racial que había sostenido su identidad entera. Salió del cuarto sin mirar atrás, sus pasos resonando en el corredor como pasos de hombre, caminando hacia su propia ejecución, dejando atrás esposa sangrando, bebé llorando y parteira que había presenciado más de lo que cualquier persona debería tener que guardar en secreto. En los días que siguieron a aquella madrugada terrible, la facenda Boa Sorte se sumergió en atmósfera de tensión que era casi palpable en el aire húmedo del verano fluminense. Los esclavos, con sus redes de comunicación que funcionaban más eficientemente que cualquier telégrafo, ya sabían fragmentos de lo que había ocurrido. Susurraban entre sí en la senzala sobre el bebé de piel oscura nacido de la baronesa blanca, sobre gritos que habían emergido del cuarto de parto en la madrugada, sobre cómo el coronel había emergido tambaleante como hombre que había visto fantasmas. Y comenzaban a conectar historias antiguas sobre Benedita, la esclava que había desaparecido de registros, pero que vivía en memoria oral, transmitida de generación en generación, con el presente explosivo que se desarrollaba ante sus ojos. El coronel se encerró en su estudio durante 3 días completos, negándose a ver a cualquiera, excepto el mayordomo, que le traía comida que apenas tocaba y whisky que consumía en cantidades preocupantes. Cuando finalmente emergió, su rostro mostraba signos de devastación psicológica que ninguna cantidad de sueño o comida podría reparar. Había pasado esos 3 días revisando documentos familiares que su padre le había dejado, buscando desesperadamente evidencia que desmintiera lo que Amelia había revelado. Pero en cambio encontró más confirmaciones, cartas de su abuelo a contactos en Lisboa, discutiendo arreglos documentales necesarios, pagos misteriosos a escribanos que ahora tenían sentido siniestro y finalmente, escondida en fondo de baúl que no había abierto en décadas, daguerrotipo descolorido de mujer de piel clara, con rasgos que inequívocamente mostraban ascendencia africana, su abuela Benedita. Convocó reunión con Amelia, quien ya se había recuperado suficientemente para sentarse aunque todavía débil de la pérdida de sangre. Ellos se encontraron en salón formal, no en intimidad de dormitorios, sino en espacio diseñado para negociaciones y confrontaciones de negocios. «Reconoceré al niño», pronunció sin preámbulos, su voz cansada pero firme en decisión que claramente había costado inmensamente llegar. «Pedro Ferreira do Vale será registrado como mi hijo legítimo. Recibirá educación apropiada, tendrá acceso a fortuna familiar, y cuando yo muera, heredará todo junto con cualquier otro hijo que puedas tener en futuro». Hizo pausa, sus ojos encontrando los de ella con expresión que mezclaba odio, resignación y algo parecido a respeto forzado por enemigo que lo había derrotado completamente. «Pero entiende esto claramente. Nunca lo amaré. Nunca lo tocaré con afecto. Él sabrá siempre que es tolerado, no querido. Y tú vivirás resto de tu vida sabiendo que convertiste hijo inocente en símbolo de tu venganza,
condenándolo a crecer en casa donde su existencia misma es recordatorio de humillación de su padre. Amelia aceptó los términos con asentimiento que no mostraba triunfo, sino algo más parecido a melancolía de alguien que había ganado batalla, pero comprendía que la victoria tenía precio, que ella y su hijo pagarían durante el resto de sus vidas. No esperaba tu amor, Joaquim, ni para mí ni para Pedro. Solo esperaba tu reconocimiento forzado, tu incapacidad de destruirnos sin destruirte a ti mismo en el proceso. Su voz era tranquila, desprovista de la intensidad emocional de la noche del parto. Hemos construido prisión mutua. Tú vives aterrorizado de que tu secreto sea expuesto públicamente. Yo vivo sabiendo que usé cuerpo de hombre que no podía rechazarme y engendré hijo que crecerá sintiendo rechazo de su padre cada día. Ninguno de nosotros puede escapar de lo que hemos construido. Solo podemos habitar las ruinas y tratar de sobrevivir con algún vestigio de dignidad intacto. Fue acuerdo nacido no de reconciliación, sino de reconocimiento mutuo de que habían llegado a punto muerto donde continuación de guerra abierta solo destruiría a ambos completamente. El coronel regresó a su estudio, Amelia a sus aposentos, y el bebé Pedro fue entregado a ama de leche esclava llamada Joaquina, quien, irónicamente, también tenía piel oscura y rasgos africanos marcados. Los esclavos de la facenda observaban estos desarrollos con mezcla de satisfacción secreta de ver al coronel humillado y miedo de lo que significaría para ellos si su amo estaba tan desestabilizado psicológicamente. Porque coronel cruel, pero predecible, era preferible a coronel que había perdido sus puntos de referencia morales y podría volverse errático en su violencia. Los meses siguientes establecieron patrón que definiría los próximos años de vida en Facenda Boa Sorte. El coronel cumplió su palabra de reconocer a Pedro legalmente, registrándolo como hijo legítimo en cartorio, con testigos que fueron pagados generosamente para no hacer preguntas sobre la evidente discrepancia entre apariencia del bebé y la del supuesto padre. Los rumores comenzaron a circular por el Vale do Paraíba casi inmediatamente. Susurros sobre baronesa que había tomado amante esclavo. Sobre coronel que estaba criando hijo que obviamente no era suyo. Pero los rumores se detuvieron antes de convertirse en escándalo total, porque nadie se atrevía a confrontar al coronel directamente, y porque Amelia había calculado correctamente que élite cafetera preferiría fingir creer la ficción oficial antes que exponerla y arriesgar desestabilizar todo el sistema de apariencias que sostenía su mundo social. Joaquim nunca tocó a Pedro. Durante primeros años de vida del niño, cuando bebés normalmente reciben abrazos, besos y juegos afectuosos de sus padres, Pedro experimentó vacío glacial donde debería haber estado amor paternal. El coronel pasaba junto a la cuna como si no existiera, se retiraba de habitaciones cuando el niño era traído y hablaba de él solo en tercera persona, impersonal, la criatura, el niño, nunca mi hijo o su nombre. Amelia intentó compensar con su propio afecto, pero ella también estaba marcada por conocimiento de que había concebido a Pedro como arma, y su maternidad estaba teñida con culpa que ninguna cantidad de ternura presente podría borrar completamente. Pedro creció en atmósfera tóxica de rechazo silencioso y tensión constante. Para cuando tenía 3 años, en 1878, ya era consciente de forma vaga pero profunda de que algo estaba fundamentalmente mal en su relación con el hombre que todos llamaban su padre. Veía cómo otros niños de facendas vecinas eran tratados por sus padres, cómo eran levantados en brazos, cómo recibían sonrisas y palabras de orgullo, y luego regresaba a casa donde el coronel lo miraba con expresión que el niño no podía nombrar, pero que sentía como frío físico,
como si su mera existencia bajara la temperatura de cualquier cuarto que entraba. Los esclavos de la facenda, especialmente aquellos en posiciones de confianza en la Casa Grande, comenzaron a notar algo más en años posteriores al nacimiento de Pedro. El coronel, quien había sido siempre brutal pero calculadamente así, usando violencia como herramienta de control, pero raramente excediéndose en formas que dañarían su propiedad valiosa, comenzaba a volverse más errático. Castigaba esclavos por infracciones menores con ferocidad desproporcionada. Se enfurecía por cosas que antes ignoraba y desarrolló obsesión particular con cualquier esclavo de piel más clara, como si su presencia fuera recordatorio viviente de su propia ascendencia mixta que ahora conocía, pero que sociedad aún no sabía oficialmente. En 1880, cuando Pedro tenía 5 años, el coronel cometió error que expondría aún más las contradicciones de su situación. Compró en remate público familia de esclavos que incluía niña de 6 años llamada Ana, cuya piel era tan clara como la de cualquier niño blanco de élite y cuyos rasgos faciales mostraban ascendencia europea obvia. La madre de Ana, Clara, era mulata de primera generación, hija de señor y esclava, y el padre de Ana había sido el propio señor anterior, haciendo a la niña técnicamente 3/4 europea. Cuando Ana fue traída a la facenda y colocada para trabajar como mucama aprendiz, Pedro inmediatamente gravitó hacia ella porque era primera persona cercana a su edad que no lo trataba como aberración o curiosidad. Joaquim observaba esta amistad naciente entre su supuesto hijo y la esclava niña con mezcla de disgusto y reconocimiento irónico de que Pedro estaba siendo atraído hacia alguien cuya situación social reflejaba lo que él mismo técnicamente era según lógica del sistema. Persona de ascendencia mixta que había sido arbitrariamente colocada en un lado de línea de color, mientras que fácilmente podría haber estado del otro. La hipocresía lo carcomía internamente, pero no podía articularla o procesarla, porque hacerlo requeriría desmantelar completamente su visión de mundo. Entonces, en cambio, prohibió a Pedro jugar con Ana, ordenándole mantenerse alejado de los esclavos niños. Fue primera vez que el coronel dirigió comando directo a Pedro, y el niño de 5 años lo obedeció no por respeto, sino por miedo del hombre frío que compartía su casa pero nunca su afecto. Si estas historias del Brasil imperial sobre cómo la obsesión con pureza racial era siempre ficción construida sobre amnesia selectiva y documentos falsificados, sobre cómo venganzas personales perpetúan ciclos de dolor que consumen generaciones, te impactan tanto como a nosotros al investigarlas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dale like a este video y compártelo para que más personas conozcan estas verdades sobre cómo todos, víctimas vengativas y verdugos hipócritas, permanecemos atrapados en jaulas que fingimos no haber construido. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu identidad entera está construida sobre mentiras? ¿Elegirías la verdad o continuarías la ficción? Cuéntanos en los comentarios. Amelia observaba estos desarrollos con mezcla de satisfacción amarga de que su venganza continuaba funcionando exactamente como había planeado y horror creciente de que Pedro estaba siendo sacrificado en altar de su guerra con Joaquim. Comenzó a escribir diario detallado durante estos años, documentando cada interacción fría entre padre e hijo, cada momento en que Pedro preguntaba por qué papá no lo quería, cada vez que ella tenía que inventar excusas o distracciones para explicar lo inexplicable a niño demasiado joven para comprender complejidades de raza, venganza y secretos familiares que definían su existencia. El diario era parcialmente confesión, parcialmente justificación
y parcialmente evidencia que planeaba eventualmente darle a Pedro cuando fuera suficientemente mayor para entender la historia completa de su concepción y las razones por las cuales había sido traído a mundo no como persona amada, sino como instrumento de destrucción mutua de sus padres. En 1885, cuando Pedro tenía 10 años, ocurrió incidente que cristalizaría para siempre su comprensión de su lugar en el mundo y la naturaleza de su relación con el hombre que legalmente era su padre. Durante cena formal con facendeiros vecinos y sus familias, uno de los invitados, filho de 10 años de don Rodrigo de Sampaio, hizo comentario inocente pero devastador sobre cómo Pedro se parecía más a los esclavos de la facenda que a su propio padre. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Todos los adultos congelados en horror ante la observación que Niño había hecho con honestidad brutal que solo los niños poseen. El coronel, quien había estado bebiendo más de lo habitual durante la cena, se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con estrépito, que resonó por el comedor como disparo. «Fuera». La palabra salió como gruñido. El coronel señalando a Pedro con dedo tembloroso de furia. «Vete a tu cuarto inmediatamente, y no te atrevas a aparecer ante invitados nuevamente hasta que aprendas a...». Su voz se desvaneció porque no podía articular lo que quería que Pedro aprendiera. A ser más blanco, a ser invisible, a no existir de formas que recordaran a todos su ascendencia mixta. Pedro se levantó de la mesa con dignidad tranquila que sorprendió a todos los presentes, hizo reverencia formal a los invitados como le habían enseñado, y se retiró sin lágrima visible, aunque todos podían ver el temblor en sus hombros pequeños mientras caminaba hacia la puerta. Don Rodrigo intentó intervenir, murmurando algo sobre niños, diciendo cosas sin malicia, pero el daño estaba hecho. La ficción de que Pedro era hijo legítimo del coronel se había expuesto como exactamente eso. Ficción que todos conocían, pero que se suponía nadie debía mencionar en voz alta. Amelia siguió a Pedro a su cuarto minutos después, encontrándolo sentado en su cama mirando por la ventana hacia la senzala donde esclavos terminaban su día de trabajo bajo últimas luces del crepúsculo. «Mamá», preguntó sin volverse, «¿por qué papá me odia?». No era primera vez que hacía la pregunta, pero esta vez había en su voz cualidad diferente, no de confusión infantil, sino de comprensión naciente de que había razones más complejas que simple desagrado personal. Amelia se sentó junto a él, tomando decisión que había estado posponiendo durante años, pero que ahora parecía inevitable. «Voy a contarte una historia», comenzó con voz suave, «y cuando termine, entenderás por qué las cosas son como son. No te hará más fácil, pero al menos sabrás la verdad». Durante siguiente hora, Amelia le contó a Pedro versión adaptada para niño de 10 años de su concepción y las circunstancias de su nacimiento. Le explicó que el coronel no era su padre biológico, que su padre verdadero había sido hombre esclavizado que ya no estaba vivo. Le contó sobre el secreto de la abuela Benedita que ella había descubierto, sobre cómo el propio coronel tenía ascendencia africana que negaba obsesivamente. Le explicó, en términos que intentaban ser honestos sin ser completamente devastadores, que ella lo había concebido parcialmente como forma de protegerse de marido abusivo y parcialmente como forma de exponer hipocresía del sistema que los rodeaba. Pedro escuchó en silencio, su rostro pasando por series de expresiones mientras procesaba información que recontextualizaba su vida entera. «Entonces soy esclavo», dijo finalmente, no como pregunta, sino como afirmación que mostraba que había saltado a conclusión lógica aunque incorrecta. «Si mi padre era esclavo, entonces yo también lo soy». Amelia sacudió la cabeza vigorosamente. «No, Pedro, eres libre».
Naciste de madre libre, lo cual te hace libre según las leyes del imperio. Eres registrado legalmente como hijo del coronel, lo cual te hace heredero de esta facenda y de toda la fortuna Ferreira do Vale. Hizo pausa, eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente. Pero tienes razón en que estás atrapado entre mundos. No eres completamente aceptado como blanco por élite que ve tu apariencia y susurra. Y no eres esclavo, entonces no perteneces a comunidad en la sensala tampoco. Es posición imposible y yo soy responsable de colocarte en ella. Lo siento más de lo que palabras pueden expresar. Pedro procesó esto durante largos minutos de silencio. Entonces, finalmente, con madurez que parecía pertenecer a alguien mucho mayor que niño de 10 años, preguntó: ¿El coronel sabe todo esto? ¿Sabe sobre su abuela esclava? Amelia asintió. Lo sabe desde la noche que naciste, fue cuando se lo revelé. La expresión de Pedro se transformó, pasando de dolor personal a algo más parecido a comprensión empática que lo sorprendió incluso a él mismo. Entonces, él debe odiarse a sí mismo tanto como me odia a mí, porque cada vez que me mira, ve lo que él mismo es bajo todas las mentiras. No estaba perdonando al coronel, sino articulando comprensión de psicología de hombre atrapado en contradicciones de su propia ideología, hombre que había construido identidad entera sobre ficción de pureza racial, solo para descubrir que era exactamente lo que más despreciaba. Los años siguientes vieron a Pedro desarrollarse en niño y luego adolescente que habitaba posición única y profundamente incómoda en jerarquía social del Vale do Paraíba. Era suficientemente rico y legalmente reconocido para evitar destino de mayoría de personas de ascendencia mixta visible, pero suficientemente marcado por su apariencia para nunca ser completamente aceptado por élite blanca. Desarrolló relaciones cercanas con algunos de los esclavos de la facenda, especialmente con Ana, la mucama de piel clara con quien había sido amigo de niño. Pero esas amistades estaban siempre teñidas con conciencia incómoda de que él era legalmente propietario de ellos, que su libertad dependía de papeles que declaraban su maternidad libre, mientras la de ellos declaraba esclavitud. El coronel Joaquim, mientras tanto, deterioraba psicológicamente año tras año. Su consumo de alcohol aumentaba constantemente, su temperamento se volvía más volátil y desarrolló obsesión con genealogía que bordeaba lo patológico. Pasaba horas en su estudio revisando registros familiares, intentando trazar líneas de ascendencia que de alguna forma negarían lo que ahora sabía era verdad sobre Benedita. Contrató genealogistas de Río de Janeiro y Sao Paulo, pagándoles fortunas para que construyeran árboles familiares elaborados que minimizaran o ocultaran la mancha en 1900 su línea de sangre. Pero ninguna cantidad de documentos falsificados podía cambiar el hecho fundamental de que su abuela paterna había sido esclava y que él mismo era producto de exactamente el tipo de miscigenación que toda su ideología condenaba. En 1888, cuando la abolición de la esclavitud finalmente llegó al Brasil, fue simultáneamente vindicación y devastación para múltiples personas en Fazenda Boa Sorte. Para los 300 esclavos que el coronel había poseído, significaba libertad legal, aunque la mayoría permanecería en la fazenda como trabajadores mal pagados, porque no tenían alternativas económicas reales. Para Amelia, significaba fin de sistema que había permitido que ella usara cuerpo de Tomás sin su consentimiento genuino, aunque esa culpa ya la había atormentado durante 13 años. Para Pedro, ahora 13 años, significaba que la línea entre él y personas como Ana se volvía ligeramente menos absoluta, aunque diferencias de clase y riqueza perpetuarían jerarquías incluso después de que esclavitud legal terminara.
pero para el coronel Joaquim, la abolición fue colapso final. Su fortuna, construida enteramente sobre trabajo esclavo no remunerado, comenzó a desmoronarse casi inmediatamente cuando tuvo que comenzar a pagar salarios, por mínimos que fueran. Más devastador aún fue el golpe psicológico, el sistema que había justificado toda su visión de mundo, que había sostenido la ficción de superioridad racial natural de blancos sobre negros, estaba siendo desmantelado por decreto imperial. Si esclavos podían ser liberados por simple firma de Princesa Isabel, entonces toda la ideología que había sostenido su identidad, que había permitido que él negara su propia ascendencia africana, se revelaba como construcción política arbitraria en lugar de verdad natural inmutable. En la madrugada del 15 de noviembre de 1889, exactamente 2 días después de que la República fuera proclamada y el Imperio brasileño oficialmente terminara, el coronel Joaquim Ferreira do Vale fue encontrado muerto en su estudio. Tenía 38 años, aunque su cuerpo mostraba deterioro de alguien 20 años mayor. Hígado destruido por décadas de consumo excesivo de alcohol, rostro marcado por líneas profundas de tensión crónica, manos que temblaban incluso en muerte. La botella de láudano vacía junto a su cuerpo sugería suicidio, aunque el médico que examinó el cadáver fue persuadido con generoso pago para registrar causa de muerte como fallo cardíaco. Amelia, ahora viuda a los 38 años, observó el cuerpo de su marido con expresión que no mostraba ni alivio ni tristeza, solo cansancio profundo de alguien que había pasado 19 años atrapada en guerra de desgaste mutuo, que finalmente había cobrado su última víctima. Pedro, ahora 14 años y técnicamente heredero de fortuna considerablemente disminuida de la familia Ferreira do Vale, no derramó lágrimas en el funeral de hombre que legalmente era su padre, pero que nunca había sido padre en ningún sentido significativo. En cambio, observó mientras cuerpo era enterrado en cementerio familiar junto a abuelo Antonio y bisabuelo Manuel, 3 generaciones de hombres que habían construido fortunas sobre mentiras y negaciones, cada uno perpetuando ficción de pureza racial mientras vivían con conocimiento secreto o suprimido de que esa pureza era ilusión. Durante el entierro, Pedro notó que varios de los antiguos esclavos de la fazenda, ahora técnicamente libertos, pero aún trabajando allí por falta de alternativas, observaban desde distancia con expresiones que mezclaban satisfacción contenida de ver al antiguo amo enterrado con incertidumbre sobre qué significaría su muerte para sus propias vidas precarias. En los días que siguieron al funeral, mientras abogados catalogaban el estado financiero desastroso de la fazenda y calculaban cuánto tiempo podría sostenerse antes de tener que ser vendida, Amelia tomó decisión que había estado considerando durante años. Llamó a Pedro a la biblioteca, el mismo cuarto donde el coronel había pasado sus últimos años obsesionándose sobre genealogías falsificadas, y le entregó 3 cosas. El diario que había mantenido durante los 14 años de vida de Pedro, documentando cada momento de frialdad y rechazo. La caja de documentos que probaban el origen esclavo de Benedita y la falsificación de registros que había transformado a Antonio de hijo de esclava en heredero legítimo. Y escritura de propiedad transferida completamente a su nombre, liberándolo de cualquier tutela materna y dándole control completo de lo que quedaba de fortuna familiar. «Tienes elección que yo nunca tuve», dijo Amelia con voz que mostraba peso de casi 2 décadas de decisiones que había tomado y sus consecuencias. Puedes intentar salvar esta fazenda, perpetuar nombre Ferreira do Vale, vivir como aristócrata venido a menos pero aún respetable. Puedes vender todo, tomar el dinero y reinventarte en algún lugar donde nadie conozca tu historia. Hizo pausa.
sus ojos encontrando los de su hijo con intensidad que comunicaba tanto amor como culpa. O puedes hacer algo que ni tu abuelo, ni tu padre legal, ni yo tuvimos coraje de hacer. Puedes decir la verdad públicamente. Puedes exponer toda la hipocresía, toda la construcción de pureza racial que sostiene élite brasileña, usando tu propia familia como ejemplo de cuán falsa y frágil es esa construcción. No será fácil. Te convertirá en paria, pero sería verdad. Y la verdad tiene su propio tipo de poder. Pedro pasó 3 días considerando sus opciones, caminando por los campos de café que ahora técnicamente le pertenecían, hablando con antiguos esclavos sobre sus experiencias y sus esperanzas para futuro que la abolición había prometido pero aún no entregado. Habló extensamente con Ana, quien ahora tenía 20 años y trabajaba como costurera pagada en la casa grande, sobre lo que significaba ser libre legalmente, pero atrapada económicamente. Y leyó cada palabra del diario de su madre, confrontando la verdad completa de su concepción, no como acto de amor, sino como acto de venganza calculada, que había usado cuerpo de hombre esclavizado sin su consentimiento genuino, y había traído hijo al mundo como arma en guerra entre 2 personas que se odiaban. Su decisión final fue síntesis de las 3 opciones que Amelia había presentado. Vendió la fazenda a consorcio de inversionistas europeos que la convertirían en operación agrícola modernizada con trabajadores asalariados, usando el dinero para comprar propiedades más pequeñas que distribuyó entre varios de los antiguos esclavos de la familia, dándoles medios para comenzar como pequeños propietarios en lugar de trabajadores perpetuos. Con lo que quedaba de la fortuna, financió publicación del libro que contaba historia completa de su familia, desde Benedita hasta su propio nacimiento, sin ocultar ningún detalle vergonzoso o incómodo. El libro, publicado en 1892 con título provocativo 3 generaciones de mentiras, raza, clase y construcción de pureza en el Brasil imperial, causó escándalo exactamente como Pedro había anticipado. La élite cafetera del Vale do Paraíba lo condenó universalmente como traidor de su clase, que había expuesto secretos que deberían haber permanecido enterrados. Varias familias prominentes amenazaron con demandas por difamación, aunque ninguna siguió adelante, porque hacerlo requeriría examinar sus propias genealogías en corte pública, y muchas tenían secretos similares que preferían mantener ocultos. Pero el libro también encontró audiencia entre abolicionistas, intelectuales progresistas y creciente movimiento de afrobrasileños que veían en la historia de Pedro confirmación de lo que siempre habían sabido: que las líneas entre blanco y negro, libre y esclavo, puro e impuro, eran construcciones sociales arbitrarias, sostenidas por violencia y ficción legal, en lugar de realidades biológicas inmutables. Amelia leyó el libro cuando fue publicado y escribió carta a Pedro que él guardó hasta su muerte. En ella confesaba que había esperado que su venganza contra Joaquim le traería satisfacción o al menos sentido de justicia, pero que en cambio solo había traído miseria para todos involucrados, incluyendo hijo inocente que había sido sacrificado en altar de su guerra personal. Pedía perdón no por haber concebido a Pedro, porque su existencia misma tenía valor independientemente de las circunstancias de su origen, sino por haberlo usado como instrumento en lugar de amarlo simplemente como hijo. Pedro respondió con carta que era tanto absolución como acusación. Perdonaba a su madre por lo que había hecho bajo circunstancias de opresión patriarcal extrema, pero no podía olvidar que ella había perpetuado el mismo patrón de instrumentalización de cuerpos humanos para objetivos políticos que caracterizaba el sistema de esclavitud que ambos condenaban. Ana y Pedro
Eventualmente se casaron en 1895, unión que era tanto declaración política como genuina, conexión emocional entre dos personas que habían crecido habitando espacios liminales entre categorías raciales y sociales rígidas de Brasil post-abolición. Tuvieron 3 hijos que crecieron escuchando historia completa de su familia sin ocultación ni vergüenza, educados para entender que identidad racial era construcción social y que pureza de cualquier tipo era ficción peligrosa que servía solo para justificar jerarquías de poder. Pedro dedicó el resto de su vida a educación de hijos de 1200 antiguos esclavos, estableciendo escuelas en región del Vale do Paraíba, que operaron durante décadas después de su muerte en 1934 a los 59 años. Amelia vivió hasta 1920, muriendo a los 69 años después de haber pasado 3 décadas viviendo tranquilamente en pequeña casa en Petrópolis que Pedro compró para ella. En sus últimos años, escribió memorias más detalladas que expandían lo que Pedro había publicado en su libro, añadiendo perspectiva femenina sobre cómo patriarcado y esclavitud se intersectaban para crear situaciones donde mujeres de élite tenían poder sobre esclavos, pero eran simultáneamente oprimidas por sus propios maridos. Cómo venganza personal podía sentirse como única forma de agencia disponible, pero inevitablemente reproducía patrones de instrumentalización de cuerpos que caracterizaba el sistema que buscaban resistir. Sus memorias fueron publicadas póstumamente en 1922 y contribuyeron a conversaciones nacientes sobre feminismo brasileño y sus complicidades con racismo y privilegio de clase. La historia de la familia Ferreira do Vale se convirtió en caso emblemático estudiado por historiadores, sociólogos y teóricos raciales durante generaciones posteriores. Era ejemplo perfecto de cómo obsesión de élite brasileña con blanqueamiento y pureza racial era siempre ficción construida sobre amnesia selectiva, documentos falsificados y negación de realidades biológicas y sociales que contradecían sus mitologías convenientes. Mostraba cómo aquellos que más violentamente defendían jerarquías raciales frecuentemente desconocían que eran productos de mismas mezclas que condenaban, cómo secretos enterrados durante generaciones eventualmente emergían para destruir a quienes los guardaban, y cómo intentos de usar esos secretos como armas de venganza personal inevitablemente creaban víctimas colaterales inocentes, especialmente niños concebidos no como personas, sino como instrumentos de guerras de poder entre adultos. Pero la lección más profunda y perturbadora de la historia era sobre complicidades y contradicciones que ningún personaje podía escapar completamente. Amelia había sido simultáneamente víctima de violencia patriarcal y perpetradora de violencia sexual contra Tomás, el esclavo que no podía rechazarla genuinamente. Joaquim había sido víctima de mentiras de su padre y abuelo, que lo habían criado en negación de su propia identidad, pero también había sido perpetrador de violencia sistemática contra cientos de esclavos y de crueldad psicológica contra Pedro. Pedro había sido víctima de ambos padres que lo habían concebido como arma, pero también había sido beneficiario de riqueza construida sobre trabajo esclavo no remunerado de 3 generaciones. Y Tomás, el padre biológico de Pedro, había sido víctima más absoluta de todos, usado como objeto por Amelia y luego vendido a muerte probable sin siquiera saber que había engendrado hijo. No había resolución limpia, no había justicia completa, no había forma de deshacer daños que sistemas de esclavitud, patriarcado y obsesión con pureza racial habían infligido sobre todos los involucrados en diferentes grados y formas.
Lo único que podía hacerse era testimoniar la verdad completa sin ocultación o simplificación, reconocer complicidades sin excusarlas y trabajar para desmantelar sistemas que creaban tales situaciones imposibles en primer lugar. Pedro había intentado hacer eso a través de su libro y su trabajo educativo. Ana había contribuido criando niños que entendían que categorías raciales eran construcciones sociales en lugar de verdades biológicas. Y las generaciones posteriores continuarían luchando con legado de esclavitud y racismo que no desapareció simplemente porque abolición legal fue firmada en 1888. La Fazenda Boa Sorte, el lugar donde todo había comenzado y explotado, cambió de manos múltiples veces durante el siglo XX. Los edificios originales fueron eventualmente demolidos, reemplazados por estructuras modernas que no mostraban señales de dramas que habían ocurrido allí. Pero en archivos locales, en memorias publicadas, en historias orales transmitidas por descendientes de esclavos que habían trabajado allí, la verdad sobrevivió. Y ocasionalmente, investigadores o periodistas la redescubrían, recordando a nuevas generaciones que el Brasil que habitaban había sido construido sobre fundamento de esclavitud, racismo y ficciones de pureza racial que continuaban resonando en presente bajo diferentes disfraces. La verdad final era esta: ninguna fortuna construida sobre sangre y mentiras puede sostenerse eternamente sin costo terrible para quienes la heredan. La obsesión con pureza racial siempre ha sido ficción sostenida por amnesia selectiva y documentos falsificados, y aquellos que más violentamente la defienden frecuentemente son quienes más desesperadamente necesitan negar sus propias historias mixtas. Venganza a través de instrumentalización de cuerpos inocentes, ya sean esclavos coercionados o hijos concebidos como armas, no trae justicia, sino solo perpetúa ciclos de dolor que se multiplican a través de generaciones. Y todos nosotros, víctimas, victimarios y herederos de sistemas que no creamos, pero que perpetuamos a través de silencio y complicidad, permanecemos atrapados en jaulas que fingimos no haber construido hasta que alguien tiene coraje de decir verdad completa, por dolorosa y complicada que sea. Si estas historias del Brasil imperial sobre cómo la obsesión con pureza racial era siempre ficción, sobre cómo venganzas personales perpetúan ciclos que consumen generaciones, sobre cómo todos estamos atrapados en contradicciones de sistemas que heredamos te impactan, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video. Cada like, cada comentario, cada historia compartida nos ayuda a continuar desenterrando verdades que el tiempo intentó enterrar tan profundamente como los secretos de familias como los Ferreira do Vale. ¿Crees que Amélia tenía derecho a vengarse como lo hizo? ¿O su venganza la convirtió en perpetradora de violencia diferente? ¿Puede haber justicia cuando todos están manchados por sistemas que los preceden? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, porque estas no son solo historias del pasado, son espejos que reflejan contradicciones y complicidades que continuamos viviendo cada vez que preferimos ficciones cómodas sobre verdades incómodas, cada vez que permitimos que categorías raciales construidas socialmente sean tratadas como realidades biológicas inmutables. Cada vez que usamos cuerpos humanos como instrumentos, en lugar de tratarlos como personas con dignidad y agencia propias. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia profundidades más oscuras y complejas de la historia brasileña, donde no hay héroes puros ni villanos simples, solo seres humanos atrapados en sistemas que los destruyen de formas diferentes, pero igualmente devastadoras.